Bienvenidos, bienvenida mis hermanos y mis hermanas a su programa Los Padres de la Iglesia en la televisión. Hablemos hoy con los padres de la Iglesia de ayer por Televida, el canal de la familia. Y estamos dialogando con todos ustedes. Si ustedes le han dado seguimiento a estos últimos programas sobre la liturgia en la Iglesia primitiva y concretamente sobre el bautismo. Todos los ritos que se realizaba la Iglesia primitiva en el bautismo y sobre todo la concepción teológica que hay detrás de estos ritos y cómo es que se distinguen de las religiones mistéricas y de las religiones paganas. Sobre todo teniendo en cuenta que las aguas del bautismo son el sepulcro del hombre pecador. Son también el medio vivificante en el que se engendra la nueva criatura, puesto que el bautismo nos hace nueva criatura. Renacemos por medio del agua y del Espíritu Santo. Y por tanto, la fuente bautismal es a la vez sepulcro y madre, dice San Cirilo de Jerusalén. Y este tema enlaza directamente con la concepción de la maternidad de la Iglesia. La Iglesia es madre. Y es madre porque aparece desarrollado de manera especial en la Iglesia africana. Tertuliano escribe en su obra de bautismo: benditos son ustedes cuando salen del baño santísimo del nuevo nacimiento y oran por primera vez junto a su madre con sus hermanos. Por tanto, la Iglesia es madre, y es madre porque engendra a sus nuevos hijos en la fuente bautismal. La conexión entre la maternidad de la Iglesia y el bautismo, que comienza ya aquí a perfilarse, aparece con más claridad en San Cipriano de Cartago, puesto que el nacimiento del cristiano se verifica en el bautismo y la regeneración bautismal solo tiene lugar en la única esposa de Cristo que puede engendrar espiritualmente a los hijos de Dios. ¿Dónde nacerá quien no es hijo de la Iglesia? El tema se va a ir precisando con mayor exactitud. La Iglesia es la madre de los hijos y da a luz en el bautismo. Y solo a partir de esto queda definido el simbolismo del rito. La piscina bautismal es el seno materno donde son engendrados los hijos de Dios. Y tal concepción aparece claramente expuesta en Dídimo el Ciego. Por lo que se refiere a la teología bautismal, es bien conocida. La piscina es el instrumento de la Trinidad para la salvación de todos los hombres y mujeres. Permaneciendo virgen, la piscina viene a ser madre de todos por virtud del Espíritu Santo. Y tal es el sentido del Salmo. Mi padre y mi madre me abandonaron. Es decir, Adán y Eva no supieron permanecer inmortales. Pero el Señor me ha escogido. Me ha dado por madre a la piscina, por padre al Altísimo, por hermano al Señor bautizado por nosotros. En el siglo IV, el tema adquiere particular importancia en la catequesis preparatorias para el bautismo. Zenón, obispo de Verona, escribe entre los años 362 y 372 y dice: regocíjense en Cristo, hermanos, y animados de un ardiente deseo, apresúrense todos a recibir los dones celestes. La fuente donde se nace para la vida eterna les invita ya con su calor saludable. Nuestra madre está deseosa de darle a luz, pero ella en el alumbramiento no está sometida a la ley que sus madres. Sus madres gimieron en los dolores de parto. Esta Madre Celeste, en cambio, goza, le da luz lleno de gozo y libre, y le trae al mundo libre de las ataduras del pecado. En el ambiente antioqueno, con Teodoro de Monsuecia, aparece desarrollado de modo preferente este mismo simbolismo del que estamos hablando.
Teodoro, en efecto, apenas se detiene en el simbolismo de la configuración con la muerte, extendiéndose, en cambio, en el simbolismo de la regeneración. Dice, el pontífice debe suplicar a Dios que la gracia del Espíritu Santo descienda sobre el agua para convertirla en seno de un nacimiento espiritual. Según Cristo dijo a Nicodemo, quien no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. De la misma manera que en el nacimiento carnal, el seno de la madre recibe un germen al que luego da forma la mano divina, así es en el bautismo del agua, se convierte en el seno para quien nace. Pero es la gracia del Espíritu la que allí da forma a quien es bautizado para un segundo nacimiento. Al rito bautismal, propiamente dicho, sigue una última ceremonia, la imposición de la túnica blanca. Después del bautismo, dice San Ambrosio, ha recibido las vestiduras blancas para significar que ha abandonado la vestidura del pecado, trocándola por la cándida vestidura de la inocencia. Estas vestiduras blancas vienen a sustituir a los abandonados antes del bautismo, que figuraban al hombre viejo. En ella tenemos el símbolo del hombre nuevo. Y queda de este modo representado todos los aspectos esenciales del bautismo. Los términos vestidura de incorruptibilidad y vestidura luminosa son expresiones técnicas para designar el bautismo en las listas. El origen de tal simbolismo ha de buscarse en San Pablo. Cuantos fueron bautizados en Cristo, se han revestido de Cristo, dice San Pablo a los Gálatas. El rito de la vestidura blanca significa, pues, uno de los aspectos de la gracia bautismal. Las vestiduras blancas simbolizan a la vez la pureza del alma, la incorruptibilidad del cuerpo. El primer aspecto que ya hemos visto en San Ambrosio, volvemos a encontrarlo en San Cirilo de Jerusalén. Citamos, ahora que has abandonado las viejas vestiduras y has recibido las blancas, es preciso que espiritualmente permanezca siempre vestido de blanco. No quiero decir con esto que deba llevarse siempre vestidos blancos, sino que ha de cubrirse con la vestidura que son realmente blancas y luminosas, para que pueda decir con el profeta Isaías, Él me ha revestido con la vestidura de salvación y me ha cubierto con la túnica de la alegría. Teodoro de Monsuecia insiste más bien en la incorruptibilidad recuperada por el bautismo. Desde que subiste del bautismo, lleva una vestidura resplandeciente, símbolo del mundo luminoso, del género de vida que ha pasado en figura. Cuando recibas realmente la resurrección y te revista de inmortalidad e incorruptibilidad, ya no tendrá necesidad de tales vestiduras. Esta gloria es participación de la gloria de Cristo transfigurado, cuya vestidura, dice el Evangelio, eran blancas como la nieve. El bautizado es puro, porque la vestidura de Cristo eran blancas como la nieve, cuando manifestaba la gloria de su resurrección. Pues quien recibe el perdón de sus pecados queda blanco como la nieve. Y San Gregorio de Niza, por su parte, presenta al bautizado llevando sobre sí la túnica del Señor, resplandeciente como el sol, la misma que lo revestía de pureza e incorruptibilidad cuando subió al monte de la transfiguración. Otra serie de textos
En las túnicas blancas ven la restauración de la integridad primitiva en que había sido creado el primer Adán. De este modo, la imposición de las túnicas blancas se pone en relación con la simbólica paradisíaca que hemos encontrado a propósito de la disposición de las viejas vestiduras, símbolo de las túnicas de piel con que fue revestido el hombre a raíz del pecado. Las túnicas blancas simbolizan pues la recuperación de la vestidura de luz que poseía el hombre antes de la caída. La relación entre las túnicas del bautismo y el pecado paradisíaco anterior al pecado refleja en el siguiente pasaje donde Gregorio de Niza habla del bautismo. Vamos a seguir profundizando en este tema, mis hermanos, mis hermanas, en el próximo segmento. No se separen de su televisor, que regresamos. Los padres de la iglesia en la televisión. Hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer y estamos dialogando con ustedes, con todos ustedes, mis hermanos y mis hermanas, sobre el bautismo y concretamente la simbología que hay detrás de las vestiduras blancas. Ustedes han contemplado en los templos cuando se va a bautizar una persona, un niño, lo llevan vestido de blanco. Y a veces no sabemos por qué va vestido de blanco. Y va vestido de blanco porque se ha revestido con la nueva vestidura del hombre nuevo, del vestido resplandeciente de la transfiguración y de la resurrección de Cristo Jesús. Citamos: tú nos arrojaste del paraíso y ahora nos has readmitido. Nos ha despojado de las hojas de higuera, ese modo indumento, y nos ha revestido con una túnica gloriosa. El mismo Gregorio alude en otro pasaje a cómo el hijo pródigo recibió la túnica de manos de su padre. No otra túnica, sino la primera, la que había perdido por la desobediencia. En todos estos pasajes de las Sagradas Escrituras que citan los padres de la iglesia, late la idea de que Adán, antes de ser revestido con las túnicas de piel, había sido despojado de otras vestiduras, puesto que se encontró desnudo. Y así lo señala atinadamente Eric Patterson. Citamos: Adán y Eva, despojados a consecuencia de la caída, se dieron cuenta de que estaban desnudos, lo cual quiere decir que antes estaban vestidos. Y ya es que según la tradición cristiana, la gracia sobrenatural cubre al hombre con una vestidura, los dones preternaturales que poseía Adán y Eva antes de la caída. La vestidura paradisíaca representa, según esto, el estado espiritual en que fue creado el hombre y que luego perdió por el pecado. Las túnicas del bautismo simbolizan el retorno a este estado. Y Gregorio de Niza insiste en esta idea de la vestidura de gloria perdida por el pecado de Adán. Y como si Adán viviera todavía en cada uno de nosotros, vemos nuestra naturaleza envuelta en estas túnicas de piel y en las hojas caducas de la vida terrena, que al despojarnos de nuestras vestiduras de luz, nos cosimos nosotros mismos, revistiéndonos con las vanidades, los honores, las breves satisfacciones de la carne, en lugar de nuestras vestiduras divinas. Y eso sigue sucediendo aún después del bautismo, porque muchos hemos recibido las aguas del bautismo y hemos sido revestidos con las vestiduras blancas de Cristo Jesús.
Y a pesar de ello, muchos de nosotros seguimos llevando encima de estas vestiduras la vestidura cosida que se hizo Adán y Eva, como son las satisfacciones de la carne, la prepotencia, el deseo de poder y de dinero que existen en muchos hermanos y hermanas que habitan hoy en este mundo. Tales expresiones están montadas sobre todo en una doctrina acerca de la significación religiosa del vestido, cuyos orígenes se han de buscar, según indicamos ya anteriormente, en ciertas creencias arcaicas. Es una concepción corriente entre los primitivos que los vestidos poseen una actitud particular para impregnarse de las fuerzas espirituales del medio en que se encuentran. Pueden, por tanto, introducir efluvios hostiles en el recinto sagrado y luego, al salir del santuario, llevar partículas de fluido divino al ambiente profano. La pérdida de la vestidura de gloria en Adán aparece, pues, como una desacralización, una reducción al estado profano, y corresponde a la expulsión del paraíso, que es el bosque sagrado, la morada de Dios, y la entrada en el mísero ambiente profano. Gregorio emplea la expresión precisa, despojar de las vestiduras sagradas. La envidia del demonio nos apartó del árbol de la vida, nos despojó de las vestiduras sagradas para vestirnos de vergonzosas hojas de higuera. La imposición de la túnica bautismal simboliza el retorno al paraíso en cuanto mundo sagrado, el retorno a la gracia, el retorno a la participación en la vida divina de los hijos de Dios. Y hay que hacer notar que en la Escritura es precisamente el blanco el color de las vestiduras sagradas. En el Antiguo Testamento los sacerdotes llevaban vestidura de lino blanco. El Apocalipsis de San Juan presenta asimismo vestido de túnicas blancas a los 24 ancianos que celebran la liturgia celestial y representan a los ángeles. Las vestiduras blancas de Cristo en la transfiguración son una alusión a la vestidura blanca del sumo sacerdote en la fiesta de la expiación. Las túnicas blancas son los bautizados, que podrían también aludir el tema, si bien no parece aludir al sacerdocio del cristiano. Por último, las vestiduras blancas tienen un significado escatológico. De modo especial representan la gloria del que son revestidos los mártires después de su muerte. Y ya en el Apocalipsis, los que triunfaron del demonio por el martirio visten de blanco. Y en la visión de Perpetua, los mártires que la precedieron en el paraíso visten también de blanco. La relación con las túnicas bautismales parece evidente. Y no es esta, en efecto, la primera vez que constatamos la correspondencia entre las representaciones sacramentarias y las escatológicas. Karl Martin Erdmann lo ha puesto de relieve en el caso concreto de la Passio Perpetuae, es decir, del martirio de perpetua y felicidad. En el Apocalipsis, la liturgia celeste de los mártires está descrita en términos tomados de la liturgia visible. Y así se explica la dificultad de distinguir en los monumentos antiguos si se trata de temas escatológicos o de temas sacramentales. En concreto, las vestiduras son para Tertuliano símbolo de la resurrección del cuerpo. En su obra de Resurrectione Carnis, comenta el texto del Apocalipsis. Citamos: tenemos en la Escritura una alusión a las vestiduras como símbolo de la esperanza de la carne.
Se trata de quienes no han manchado su vestido con mujeres, es decir, de las vírgenes y de los vírgenes, y por ello estarían vestidos de blanco, o sea, de la gloria de una carne virgen. El simbolismo nos proporciona, según esto, un argumento a favor de la resurrección corporal. Y tal idea se relaciona con la creencia muy extendida en el siglo II de que mártires y vírgenes resucitan inmediatamente después de su muerte y son glorificados corporalmente sin esperar la resurrección general de los muertos. Más tarde la Iglesia definirá que esta creencia solo es absolutamente cierta para lo que se refiere a la Madre de Dios, el dogma de la Asunción de María. Y podemos observar que los diversos aspectos de la simbólica de la vestidura blanca no son incoherentes, sino que se ordenan en un conjunto orgánico. Se refieren en primer lugar a Adán, significando su estado paradisíaco antes de la caída, y consiguientemente están en relación con Cristo, que viene a restaurar la gracia perdida por Adán. En el bautismo expresan la configuración con la gracia de Cristo. Son además la prefiguración de la gloria futura, anticipada en la vida presente. Y esta simbólica, por tanto, se expresa toda una teología, la teología del nuevo Adán. Y por tanto, los bautizados en Cristo son nuevo Adán. Han resucitado con Cristo, han recibido las vestiduras blancas y por tanto son testigos de la resurrección de Cristo Jesús, que se ha manifestado en su carne, en cuanto que han sido engendrados por la Iglesia como nuevas criaturas. Cosa que se puede afirmar también de los demás ritos anteriormente estudiados. Tenemos aquí un primer aspecto de la teología bíblica de los sacramentos, que podríamos llamar la teología adámica, y que trataremos en los siguientes temas. Que el Señor me le bendiga, me le proteja y me les conduzca de día en día.